Cuando tenía 12 años, mi mamá me dijo que éramos pobres, que el dinero no alcanzaba, que los cumpleaños eran un lujo que familias como la nuestra no podían darse. Me lo dijo con esa voz cansada que usaba cuando quería que yo dejara de pedir cosas. Una voz que mezclaba culpa con advertencia, como si el solo hecho de desear algo fuera una falta de madurez de mi parte. Ese año no hubo pastel, no hubo regalo, no hubo nada, solo una cena normal. Un martes por la noche donde nadie mencionó que yo cumplía 12 años. Mi hermana Valentina recibió un abrazo más largo que de costumbre. Mi papá llegó tarde, del trabajo como siempre, y mi mamá sirvió la sopa sin mirarme a los ojos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia te va a cambiar algo por dentro. Antes de continuar, quiero pedirte algo pequeño. Dale like a este video y suscríbete al canal. Hay un icono en la esquina inferior derecha de la pantalla donde puedes hacerlo ahora mismo, no te pierdas ninguna historia. Y hablando de personas especiales, quiero saber quiénes son las ovejitas de Jesús que están viendo esto. Si tú amas a Jesús, si crees en Él, si eres una de sus ovejitas, escribe ovejita en los comentarios y suscríbete a la canal, porque este es un canal para personas que aman a Jesús y que también aman buenas historias. Todo el contenido de este canal es ficticio y creado únicamente con fines de entretenimiento. Ahora sí, sigamos. Esa misma noche fui al baño a lavarme los dientes y vi su cartera abierta sobre el lavabo. No la toqué. Nunca fui de las que tocan cosas ajenas. Pero el recibo estaba doblado encima de todo, sobresaliendo como si no quisiera quedarse adentro. Lo tomé con 2 dedos. Lo desdoblé bajo la luz del espejo. Era del Hotel Casa Reina, habitación doble con desayuno incluido. Spa de cortesía, cena de gala, 2 noches. El monto total era más de lo que yo había visto junto en mi vida. La fecha era ese fin de semana, el fin de semana de mi cumpleaños. Los nombres en la reserva eran los de mi mamá y mi tía Gloria. Lo doblé exactamente como estaba. Lo puse de vuelta en la cartera, me lavé los dientes y me fui a dormir. No lloré. Lo que sentí no era tristeza. Era algo más frío, más quieto. Era la sensación de que una pieza había encajado en un lugar que yo no sabía que estaba vacío. Como cuando ves algo que no entendías, y de repente lo entiendes todo, y ya no hay vuelta atrás. Guardé ese recibo durante 18 años, primero en una caja de zapatos debajo de mi cama, después en una carpeta entre mis cuadernos de la universidad, después en el cajón de mi escritorio en el trabajo. Cada vez que me mudaba era lo primero que empacaba, no conscientemente, simplemente mis manos. Siempre sabían dónde estaba. Creo que en algún lugar de mí siempre supe que algún día iba a necesitar recordar exactamente desde cuándo conocía la verdad. Porque la verdad era simple. Mi mamá no era pobre cuando yo era niña, mi mamá era selectiva con su generosidad y yo no estaba en la lista. Los años que siguieron confirmaron lo que ese recibo había empezado a mostrarme. Valentina tuvo fiesta de 15 años con salón rentado y vestido de diseñador. Yo cumplí 15 un domingo. Y mi mamá me preguntó qué quería de desayuno como si fuera lo mismo. Valentina entró a la universidad privada sin que nadie preguntara el costo. Yo gané una beca parcial y trabajé 20 horas semanales para cubrir el resto. Mi mamá me dijo que eso me haría más fuerte, que el esfuerzo construía carácter. Me lo dijo desde la sala de su casa mientras veía televisión por cable, el mismo cable que yo pagaba como parte de los gastos compartidos desde que cumplí 19 años. No me fui de esa casa por rebeldía. Me fui porque era la única forma de dejar de financiar una dinámica que me consumía sin que nadie lo nombrara. A los 23 años alquilé un estudio de 20 metros cuadrados a 40 minutos. El metro de mi trabajo era tan pequeño que la cama y el escritorio se tocaban, pero era mío, completamente mío. Y por primera vez en mi vida no tenía que explicarle a nadie en qué gastaba mi dinero. Mi mamá lloró cuando me fui. Me dijo que era un error, que una chica sola en esta ciudad era un blanco fácil, que yo no sabía lo que era el mundo real. Asentí, la abracé, y me llevé mis 4 cajas y el recibo. Durante los años siguientes construí algo. No de golpe, no con suerte, sino de la manera lenta y silenciosa en que se construyen las cosas cuando nadie te está mirando. Ascensos. Pequeños, decisiones correctas, noches largas frente a una pantalla cuando todos los demás ya dormían. A los 29 dirigía un equipo de 12 personas en una empresa de logística internacional. Tenía un departamento propio, un fondo de emergencia, un plan de retiro, y la costumbre de no
Contarle a mi familia nada de lo que tenía, porque había aprendido muy temprano que la información en manos equivocadas es una factura que tarde o temprano alguien te pasa. Mi relación con mi mamá era cordial. Nos veíamos en Navidad y en los cumpleaños de Valentina. Hablábamos por teléfono cada 2 o 3 semanas, conversaciones breves donde ella me contaba las novedades de la familia y yo respondía con preguntas cortas que mantenían el intercambio vivo sin revelar nada importante. Era un equilibrio que yo había diseñado con cuidado y que funcionaba perfectamente hasta el martes 16 de octubre, cuando mi mamá me llamó a las 8 de la noche con esa voz. La voz del Hotel Casa Reina. La voz de cuando necesitaba algo. Mija, necesito pedirte un favor. Valentina está pasando por un momento muy difícil. Su negocio no está bien, tiene deudas. El banco le bloqueó las cuentas. No tiene para el alquiler de este mes. Somos familia. Y la familia se ayuda. Tú sabes lo que es empezar desde cero, tú misma me lo dijiste. Me quedé en silencio 3 segundos. Los conté. ¿Cuánto necesita mamá? Son 12,000. Yo sé que es mucho, pero tú puedes, mija. Siempre has podido. Eres la fuerte de esta familia. La fuerte. Después de 30 años seguía siendo la fuerte. La que puede, la que entiende, la que no necesita nada porque tiene carácter, porque el esfuerzo la hizo así. Está bien, mamá. Déjame revisar mis números y te llamo mañana. Esa noche no dormí revisando números. Esa noche dormí perfectamente. 8 horas seguidas, sin interrupciones, porque hacía mucho tiempo que yo había tomado la decisión que tomaría al día siguiente, y lo único que había faltado era la ocasión. A la mañana siguiente llamé a mi mamá antes de entrar al trabajo. Mamá, voy a ayudar a Valentina, pero necesito que se reúnan conmigo este sábado en casa de ustedes, las dos. Quiero hablar de esto en persona. Mi mamá sonó aliviada, casi feliz. Claro, mija. Aquí las esperamos. Sabía que podíamos contar contigo. Colgué. Abrí el cajón de mi escritorio. Saqué la carpeta y ahí estaba, doblado exactamente como siempre, el recibo del Hotel Casa Reina. 18 años después, seguía siendo lo primero que empacaba cada vez que me mudaba. Lo puse sobre el escritorio y lo miré un momento. No lo iba a usar como arma. Lo iba a usar como punto de partida. Porque lo que yo tenía para decirle a mi mamá ese sábado no empezaba con ese recibo. Ese recibo era solo la primera página de algo mucho más largo. El sábado llegué a las 11 de la mañana con una carpeta azul debajo del brazo. Mi mamá abrió la puerta sonriendo. Valentina estaba sentada en el sofá con cara de quien ha estado llorando, pero ya terminó. Me senté frente a las 2. Puse la carpeta sobre la mesa de centro y la abrí. Adentro no había solo un recibo. Había 27 años de registros. No los había buscado con rabia. Los había encontrado con el tiempo, casi sin querer. Facturas, transferencias, fechas, montos, un archivo que yo había ido construyendo sin saber exactamente para qué, hasta que lo supe. Mi mamá miró la carpeta sin entender todavía. Valentina frunció el ceño. ¿Qué es todo eso? Es la respuesta a tu pregunta, mamá. Me preguntaste si podía ayudar porque soy la fuerte, porque siempre he podido. Quiero que veamos juntas desde cuándo es así y ¿por qué? Tomé el primer papel. Era una copia del recibo del Hotel Casa Reina. Lo puse sobre la mesa y lo giré para que ella pudiera leerlo. Mi mamá palideció en menos de 2 segundos. Lo reconoció de inmediato. Claro que lo reconoció. Esto fue el fin de semana de mi cumpleaños número 12. Dije en mi voz completamente calma. Lo guardé porque en ese momento no entendía bien lo que significaba. Ahora sí lo entiendo. Y hay algo más que quiero mostrarte. Saqué el segundo papel. Y fue ahí, en ese momento, mirando la cara de mi mamá mientras leía lo que yo había puesto frente a ella, que entendí que el recibo del hotel nunca había sido el secreto más grande de esta historia. El secreto más grande lo había tenido mi mamá guardado durante 30 años. Y lo que estaba escrito en ese segundo papel lo cambiaba todo, no solo para mí, sino para Valentina también, que seguía sentada en el sofá sin saber todavía que su vida entera estaba a punto de verse distinta. El segundo papel era una fotocopia de un documento médico. Tenía 30 años de antigüedad, y las esquinas estaban amarillentas de tanto doblarlo y desdoblarlo. Lo había encontrado en una caja de papeles de mi papá durante los meses en que él estaba internado. Cuando mi mamá me pidió que organizara los documentos de la casa, porque ella no tenía cabeza para nada. Estaba sola en el cuarto de ellos una tarde de febrero.
abriendo sobres y separando cuentas viejas de cosas importantes. Y cuando abrí ese sobre sin remitente guardado, en el fondo del cajón de él, leí lo que estaba escrito y me quedé inmóvil durante un tiempo que no pude medir. Después lo cerré, lo guardé en mi carpeta junto con el recibo del hotel, y no dije nada a nadie, porque en ese momento mi papá estaba muriendo, y algunas verdades tienen un timing que la decencia humana obliga a respetar. Pero mi papá murió 2 años después y el sobre siguió en la carpeta y yo seguí esperando sin saber exactamente qué, hasta ese sábado de octubre cuando finalmente entendí que lo que estaba esperando era esto, esa sala, esa mesa, esas 2 mujeres frente a mí. Mi mamá tomó el papel con la mano que ya temblaba antes de terminar de extenderla. Vi el momento exacto en que sus ojos encontraron las palabras que ella reconocía, no porque estuviera observando con crueldad, sino porque era imposible no verlo. El rostro de una persona que encuentra de vuelta algo que enterró profundo tiene una expresión que no se parece a ninguna otra. No es culpa exactamente, no es vergüenza exactamente, es algo anterior a esas 2 cosas. Algo que existe en el momento en que el cuerpo entiende que lo que fue escondido finalmente dejó de estar escondido. Valentina dijo que es. Esto con la voz de quien todavía no sabe que necesita tener miedo de la respuesta. Mi mamá no dijo nada. Entonces fui yo quien habló, con la misma voz calma con que había comenzado esa mañana, porque había ensayado ese momento sin saber que estaba ensayando, durante años, en silencio, cada vez que abría la carpeta y miraba ese sobre. Es un examen de paternidad, Valentina. Hice una pausa de 2 segundos, el suficiente para que las palabras aterrizaran. Fue hecho antes de que nacieras. El resultado dice que el hombre que nos crió juntas no era tu padre biológico. Y el nombre del hombre que sí lo era está en ese papel. Valentina se quedó mirándome sin parpadear durante lo que pareció mucho tiempo. Después miró a mi mamá. Después miró el papel que mi mamá sostenía. Y entonces sucedió algo que yo no había calculado en mis años de espera. Valentina no lloró. Valentina no gritó. Valentina extendió la mano despacio y tomó el papel de la mano de mi mamá, como quien toma algo que siempre fue suyo y que alguien sostuvo por error durante demasiado tiempo. Lo leyó, lo releyó, dobló el papel con cuidado y lo colocó sobre la mesa frente a ella. «Mamá», dijo ella con una voz que yo nunca le había escuchado antes, una voz nueva, baja, completamente quieta, ¿sabías? Mi mamá dijo sí con la cabeza, sin levantar los ojos. «¿Desde cuándo?» «Desde siempre», dijo mi mamá. Y fueron las primeras palabras que pronunció esa mañana. Salieron pequeñas, casi sin sonido, como si hubieran esperado 30 años para salir y en el camino hubieran perdido todo el peso que tenían antes. El silencio que vino después tenía una textura diferente a todos los silencios que había vivido dentro de esa familia. No era el silencio de las cosas que nadie menciona porque todos acordaron en no mencionar. Era el silencio de después de una estructura que cae, cuando el polvo todavía está en el aire y nadie sabe aún el tamaño de lo que se derrumbó. Fui yo quien rompió ese silencio, no porque fuera el momento correcto, sino porque había más cosas en la carpeta, y había esperado 18 años y no estaba dispuesta a salir de esa sala sin haber dicho todo lo que había para decir. «Mamá, hay más papeles aquí, y todos tienen que ver con decisiones que tomaste durante décadas. No voy a presentar esto como una acusación, lo voy a presentar como lo que es, un registro, y vas a tener la oportunidad de explicarme la lógica que todavía no puedo entender, porque lo que más me costó no fue el recibo del hotel, no fue ni siquiera ese examen. Lo que más me costó fue la narrativa de que no había dinero, de que yo necesitaba ser fuerte, de que el esfuerzo me construiría, mientras había una contabilidad completamente diferente funcionando en paralelo que yo nunca fui autorizada a ver. Mi mamá levantó los ojos entonces, por primera vez desde que yo había puesto el primer papel sobre la mesa, y en su mirada había algo que yo tampoco esperaba. No había defensa, había cansancio. El cansancio específico de quien cargó un peso por tanto tiempo que ya no recuerda cómo era no cargarlo, y en ese cansancio, por un segundo, vi algo que complicó todo lo que había organizado con tanta precisión dentro de mí. Vi que ella también había pagado un precio, diferente al mío, menor que el mío, en mi evaluación, pero real, y que esa mañana no era el inicio de un ajuste de cuentas, era el inicio de una conversación que 3 mujeres deberían haber tenido hace mucho tiempo,
y que ninguna había sabido cómo comenzar, hasta que una de ellas apareció una mañana de octubre con una carpeta azul y la paciencia de 18 años guardada dentro del cuerpo. Valentina se levantó del sofá despacio, tomó el papel doblado de la mesa y dijo: «Voy a necesitar un tiempo, no como quien pide permiso, como quien constata un hecho», y salió por la puerta del fondo sin mirar a ninguna de las dos. No la seguí. Todavía no, porque había una conversación que necesitaba tener con mi mamá sin Valentina en la sala, pero mientras escuchaba sus pasos alejarse por el pasillo, entendí que la historia había cambiado de forma en ese momento. Había entrado con una narrativa sobre mí y salía siendo una narrativa sobre las tres, y que el segundo papel, que yo había guardado como prueba, se había transformado en algo mucho más grande que una prueba. Se había transformado en la primera página de una vida que Valentina todavía ni sabía que tenía el derecho de querer vivir. Después de que los pasos de Valentina desaparecieron por el pasillo, la sala quedó con un silencio diferente, más denso, más particular. El silencio de dos personas que todavía tienen cosas que decir y que saben que lo que viene a continuación no va a poder deshacerse después. Mi mamá seguía sentada en el sofá con las manos cruzadas en el regazo, la postura de quien aprendió a esperar que las tormentas pasen sin moverse. Yo había visto esa postura cientos de veces en mi vida y durante años había funcionado, porque yo siempre terminaba cediendo, siempre terminaba suavizando lo que quería decir, siempre terminaba protegiéndola de mí, misma sin que nadie me lo pidiera. Pero ese sábado yo no era más la hija que cedía. Era la mujer que había esperado 18 años y que no tenía nada más que perder siendo honesta. «Mamá, quiero que me cuentes», dije yo. Y ella levantó los ojos con una expresión que mezclaba alivio con miedo, como si una parte de ella hubiera esperado esto y otra parte hubiera esperado que nunca llegara. «Quiero que me cuentes desde el principio, no la versión que ensayaste, la versión real, porque ya sé lo suficiente para reconocer la diferencia». Se quedó en silencio por tal vez 30 segundos, después empezó a hablar con una voz que yo no le había escuchado antes, más baja, más lenta, sin la cadencia habitual de quien está construyendo una narrativa para convencer a alguien. Era la voz de quien finalmente suelta un peso y descubre que el peso era más de lo que pensaba. Me contó sobre un hombre que conoció cuando tenía 26 años, antes de casarse con mi papá, una relación que terminó y recomenzó, y terminó de nuevo, y que cuando descubrió que estaba embarazada de Valentina, ya llevaba casi 2 años casada, y no había forma de saber con certeza, sin un examen que ella misma pidió en secreto, en un laboratorio en otra ciudad, sola, y cuando el resultado llegó, pasó una semana sin dormir bien antes de decidir qué hacer con esa información. Mi papá nunca supo. Ella guardó el examen pensando que algún día tendría valor para destruirlo, y nunca lo tuvo. Y los años fueron pasando, y Valentina fue creciendo, y el secreto fue volviéndose cada vez más imposible de contar, porque cada año que pasaba era un año más de mentira acumulada, y en algún punto había cruzado una frontera, después de la cual contar parecía más cruel que seguir callada. Escuché todo eso sin interrumpir, y cuando ella terminó hice la única pregunta que importaba. ¿Crees que Valentina hubiera preferido no saber? Mi mamá abrió la boca y la cerró de nuevo, porque no había respuesta buena para esa pregunta, y ella lo sabía. Entonces pasé a lo que había venido a decir de verdad. Abrí la carpeta y puse los otros papeles. Sobre la mesa uno por uno. No eran muchos. Eran suficientes. Transferencias, recibos, fechas, un patrón que cualquier persona con los ojos abiertos podría ver. La fiesta de 15 de Valentina y mi cumpleaños número 15, que pasó un domingo sin mención. La universidad privada de Valentina y mi beca parcial y las 20 horas semanales de trabajo que yo cubría, mientras ella me decía que el esfuerzo construía carácter, los gastos de la casa que yo empecé a dividir a los 19, mientras Valentina vivía en el mismo lugar sin contribuir con nada hasta los 24. Mi mamá miró cada papel sin tocarlos, como si tocarlos fuera una forma de admitir que eran reales. «No te estoy mostrando esto para hacerte sentir mal», dije yo. «Te lo muestro porque necesité 18 años para entender la lógica detrás de todo esto. Y solo lo entendí cuando puse el examen junto a los recibos, porque ahí la matemática cerró. Te sentiste culpable por Valentina desde antes de que naciera, y esa culpa fue a parar a algún lado, y el lugar donde fue a parar fui yo. Yo fui la que pagó el precio de un secreto que no era mío, sin haber sido consultada nunca,
sin haber recibido nunca la explicación que me hubiera permitido al menos entender por qué las reglas eran diferentes para las dos. Mi mamá dijo no era así, con la voz temblorosa e insuficiente de quien sabe que la frase no va a llegar a ningún lado. Entonces, ¿cómo era?, pregunté, con toda la calma del mundo. Y no respondió, no porque no quisiera, sino porque algunas preguntas no tienen respuesta que sobreviva al peso de lo que fue hecho. Y las dos lo sabíamos, y el silencio que vino fue el silencio más honesto que mi mamá y yo habíamos compartido en toda nuestra vida. Lo que dije a continuación no fue dicho con rabia, fue dicho con la precisión de alguien que eligió las palabras con mucho cuidado durante mucho tiempo. Mamá, no vine aquí a destruir esta familia, vine porque Valentina me pidió 12,000 por tu voz, y antes de responder a ese pedido necesitaba que las dos entendieran el contexto dentro del cual ese pedido llegó hasta mí. No se trata del dinero, nunca fue sobre el dinero. Se trata del hecho de que durante décadas fui convocada a ser fuerte, a entender, a ceder, a contribuir, a no necesitar, y cada vez que fui convocada, así fue dentro de una estructura que estuvo torcida desde el principio, y que nadie me dio la oportunidad de ver. Mi mamá lloró entonces, no el llanto performático que había visto otras veces, el llanto de quien realmente no tiene más defensa, y yo me quedé sentada mirándola con una compasión real, y al mismo tiempo con la firmeza de quien aprendió que compasión y límite no son opuestos, que puedes sentir una cosa por la persona y al mismo tiempo no ceder en la otra. Cuando se calmó cerré la carpeta, no porque hubiera terminado, sino porque esa parte había terminado, la parte que era entre las dos. Lo que venía a continuación involucraba a Valentina, y Valentina todavía estaba en algún lugar de esa casa cargando un papel doblado y una vida entera que necesitaba ser reexaminada. Y yo sabía que antes de que ese sábado terminara, iba a necesitar ir hasta ella. No como la hermana mayor que siempre supo más, sino como la única otra persona en la sala que entendía lo que era descubrir, que la historia en la que creíste toda la vida tenía partes que alguien decidió que no necesitabas saber. Encontré a Valentina en el patio trasero, sentada en el escalón de cemento que daba al pequeño jardín que mi mamá nunca había podido mantener vivo del todo. Había una maceta de terracota rajada, apoyada contra la pared, y una silla de plástico blanco desteñido que estaba ahí desde que yo tenía memoria. Valentina estaba sentada en el escalón con la espalda levemente encorvada y el papel doblado entre las manos, no leyendo, solo sosteniéndolo, como si necesitara seguir en contacto físico con aquello para creer que era real. No pregunté si podía sentarme. Me senté en el escalón a su lado. Había una distancia de tal vez 30 centímetros entre nuestros brazos, y ninguna de las dos hizo nada para disminuirla ni aumentarla. Nos quedamos así por un tiempo que no medí, escuchando el ruido lejano de la calle y el sonido de algún vecino con televisión encendida y el viento moviendo las hojas del único arbusto que había sobrevivido al descuido de ese jardín. Valentina habló primero, con la voz de quien estuvo practicando la frase en la cabeza antes de decirla. ¿Desde cuándo sabes? Desde que papá estaba internado, respondí. Lo encontré en su cajón cuando organicé los documentos, en el segundo mes que estuvo en el hospital. Ella giró el rostro para mirarme, y por primera vez esa tarde vi en ella algo que no había visto antes. No había rencor dirigido a mí. Había una especie de reconocimiento, como si algo que ella había sentido vagamente durante años hubiera finalmente ganado nombre y dirección. «Esperaste mucho tiempo», dijo ella. «Esperé el momento correcto», dije yo. Y había una diferencia entre esas dos cosas que quería que ella entendiera. No lo guardé como un arma, lo guardé porque no sabía qué hacer con eso mientras papá estaba vivo, y después de que murió me tomó tiempo entender que contarlo no era traicionarlo, era darte lo que era tuyo por derecho. Valentina miró de vuelta al jardín y se quedó quieta un momento más. Después dijo algo que cambió el ángulo de todo lo que yo pensaba que sabía sobre esa tarde. Él intentó encontrarme una vez, dijo ella con una voz completamente plana, sin drama, como quien relata un hecho climático. Tenía como 22 años. Llegó una carta a esta dirección. Yo no estaba. Mamá la recibió. Nunca me la entregó. Solo supe. Porque años después encontré el sobre roto en el fondo de una caja de ella, cuando la ayudé a ordenar el cuarto. Estaba vacío. Había sacado lo que tenía adentro, pero el sobre tenía remitente, un nombre y una ciudad que yo no conocía. Busqué el nombre y no encontré nada concluyente. No estaba segura de lo que significaba.
Lo guardé en el fondo de la cabeza sin saber qué hacer con eso. Y ahora sí sé. Me quedé inmóvil por 2 segundos completos, porque eso cambiaba algo fundamental en la historia que yo había construido con tanto cuidado durante años. Yo había guardado el examen como una revelación, como la pieza que faltaba. Pero Valentina ya había encontrado el borde del mismo rompecabezas por otro camino. Y mi mamá no solo había ocultado un origen, había interceptado activamente un intento de conexión entre dos adultos que tenían el derecho de conocerse. Había tomado una decisión, que no era suya para tomar, y la había tomado sola, sin consultar a nadie y sin jamás mencionarlo. ¿Guardaste el nombre?, pregunté. Ella asintió con la cabeza. Y nunca intentaste buscar. No sabía si tenía derecho, dijo ella, y esas palabras quedaron suspendidas en el aire del patio con un peso que reconocí de inmediato porque había sentido exactamente lo mismo durante años en contextos diferentes. La sensación de no saber si tienes derecho a querer lo que debería haber sido tuyo desde el principio. Valentina, tienes derecho, dije yo, no como aliento vacío, como una afirmación de hecho. Siempre lo tuviste. Lo que no tenías era la información completa. Ahora sí la tienes. Ella dobló y desdobló el papel entre los dedos varias veces. Un gesto mecánico de quien está procesando algo demasiado grande para caber todo de una vez. ¿Qué hago con esto ahora?, preguntó ella. No a mí. Específicamente, al universo en general, la pregunta de quién está en el centro de un giro y todavía no encontró el piso. No sé qué vas a hacer, dije yo con honestidad, pero sé lo que yo haría. Empezaría por el nombre, después por el resto, al ritmo que tenga sentido para ti. No para mamá, no para mí, para ti. Valentina se quedó mirando el arbusto del jardín por un tiempo. Después dijo algo con una voz diferente, más firme, más nueva, como si la conversación hubiera hecho que algo se asentara dentro de ella. ¿Por qué viniste hoy?, preguntó, y yo entendí que no estaba preguntando sobre la carpeta ni sobre los papeles. Estaba preguntando sobre la elección, sobre el momento, sobre el motivo real. Vine porque Valentina me pidió 12,000 por voz de mi mamá, dije yo. Y antes de responder a ese pedido, necesitaba que las dos entendieran dentro de qué historia ese pedido llegó hasta mí, pero también vine porque hace años cargo algo que era tuyo y que no tenía derecho de seguir cargando sola. Vine porque 18 años es demasiado tiempo para guardar la verdad de alguien en el cajón de mi escritorio. Valentina giró el rostro hacia mí de nuevo, y esta vez había algo en sus ojos que no era rencor ni gratitud ni ninguna de las emociones que yo había anticipado. Había una especie de atención nueva, como de alguien que está viendo a una persona por primera vez después de haberla mirado toda la vida sin realmente verla. Nunca fuimos cercanas, dijo ella. Y era verdad. Era una verdad. Que ninguna de las dos había nombrado antes. No, concordé, no lo fuimos. Hizo una pausa y después dijo, creo que no era culpa nuestra. No lo era, dije yo. El patio quedó quieto por un momento, y en esa quietud algo pequeño pero real pasó entre las dos. No era alianza todavía, no era amistad, era el reconocimiento mutuo de dos personas que habían crecido dentro de la misma mentira en posiciones opuestas, y que solo ahora, sentadas en el mismo escalón de cemento bajo el mismo cielo de octubre, estaban empezando a ver la forma completa de lo que les había sido hecho a las dos, y que lo que viniera a continuación, cualquiera que fuera, tendría que navegarse de forma diferente a todo lo que había venido antes. Salimos del patio cuando el sol ya estaba bajo y la temperatura había caído lo suficiente para recordar que octubre todavía podía ser frío por la noche. Entramos por la cocina y mi mamá estaba sentada a la mesa con una taza de té que no había tocado. El vapor ya había dejado de subir. Entonces la taza estaba fría desde hacía un tiempo, y ella solo la sostenía como si necesitara algo que hacer con las manos. Levantó los ojos cuando nos vio entrar juntas, y hubo en esa mirada una mezcla de alivio y aprensión que entendí perfectamente. No sabía qué Valentina y yo nos habíamos dicho, y no sabía si lo que venía a continuación sería mejor o peor que lo que ya había pasado. Valentina fue directo al otro lado de la mesa, y se sentó en la silla frente a su mamá. Yo me quedé de pie, cerca del fregadero, no por distancia emocional, sino porque lo que tenía que decir era corto y no necesitaba sillón. «Mamá», dijo Valentina con la voz calma que había encontrado en el patio y que parecía haber decidido mantener. «Necesito buscar a ese hombre. No sé qué va a pasar cuando lo encuentre. No sé si va a ser bueno o malo o nada, pero necesito saber quién es con mis propios ojos, y no a través de un sobre que rompiste sin preguntarme».
Mi mamá cerró los ojos por 2 segundos, después los abrió y dijo, «Solo quería proteger a esta familia». Valentina respondió sin rabia y sin gentileza. Excesiva. Con la precisión de alguien que ya procesó lo suficiente para llegar a la parte esencial, protegiste una versión de esta familia que solo existía en tu cabeza. ¿La familia real estuvo aquí toda la vida sin la información que necesitaba para entenderse? Eso no es protección, es control. Y sé que no lo veías así, pero eso fue lo que fue. Mi mamá no respondió, y su silencio fue la respuesta más honesta que había dado en todo ese día. Entonces hablé yo, porque era el momento. Mamá me miró con esa expresión de quien todavía espera que yo sea la hija que cede, y necesitaba que quedara claro. De una vez que esa hija ya no estaba disponible. Mamá, vine aquí hoy porque me pediste 12,000. Y dije que iba a revisar mis números. Entonces los revisé. La respuesta es no. No voy a transferir 12,000 a la cuenta de Valentina a través de un pedido tuyo. No porque no pueda ayudar, y no porque no quiera que Valentina resuelva su situación, sino porque ese modelo terminó. El modelo en que tú decides quién necesita qué, y yo aparezco para cubrir lo que falta sin que nadie me explique nada. Ese circuito está abierto a partir de hoy. Mi mamá abrió la boca y yo levanté levemente la mano, no para silenciarla con brusquedad, para indicar que todavía no había terminado. Lo que voy a hacer es diferente, continué. Hablé con Valentina en el patio y si ella quiere, y solamente si ella quiere, la voy a ayudar directamente, con un monto menor, con condiciones que las dos vamos a definir juntas, sin intermediación, sin narrativa, sin el teléfono sonando a las 8 de la noche con esa voz pidiendo un favor como si fuera la primera vez. Valentina es adulta y yo soy adulta, y podemos construir un acuerdo entre las dos sin necesitar que tú seas el canal. Valentina me miró de reojo, y había en esa mirada algo que interpreté como acuerdo, no entusiasta, pero real. Mi mamá se quedó en silencio por un momento, y entonces hizo lo que yo había anticipado que haría porque era el recurso que siempre usaba cuando los otros argumentos fallaban. Empezó a hablar sobre sacrificio, sobre todo lo que había dado, sobre los años criando 2 hijas, sobre las noches sin dormir, sobre cuánto había renunciado. Y mientras ella hablaba, yo escuchaba con atención genuina, porque no había mentira en esa narrativa. Ella había trabajado, se había sacrificado en aspectos reales. El problema nunca fue que no hubiera hecho nada, el problema era que el sacrificio había sido usado como moneda de cambio y como argumento de silencio durante décadas. Y esas son cosas diferentes a simplemente haber trabajado duro. Cuando ella terminó dije, mamá, sé que hiciste mucho. Nunca dije lo contrario. Lo que estoy diciendo es que parte de lo que hiciste tuvo un costo que fue pagado por mí, sin que yo supiera que lo estaba pagando. Y ahora que lo sé, las cosas van a funcionar de forma diferente. No porque quiera castigarte, sino porque no puedo seguir dentro de un sistema que está torcido y fingir que está recto solo para no tener esta conversación. Ella lloró de nuevo, y esta vez no me quedé observando con distancia. Fui hasta ella. Puse la mano en su hombro por algunos segundos. El tiempo suficiente para que supiera que la conversación no era una declaración de guerra. Era una declaración de cambio, que son cosas completamente diferentes, aunque a veces se parezcan iguales cuando estás del lado que necesita cambiar. Salí de la casa de mi mamá a las 6 de la tarde con la carpeta azul bajo el brazo, y Valentina caminó conmigo hasta el portón. Nos quedamos ahí por un momento en la acera con el ruido del barrio alrededor y la luz anaranjada del fin del día en todo. ¿Vas a ayudarme de verdad?, preguntó Valentina, no con desconfianza, con el cuidado de quien aprendió que las cosas no siempre son lo que parecen. Voy a ayudarte a poner los pies en el piso, dije yo. No voy a pagar tus deudas. Voy a ayudarte a entender el tamaño de ellas y armar un plan que tenga sentido. Hay una diferencia y necesitamos que las dos entendamos esa diferencia antes de empezar. Ella asintió con la cabeza, y entonces dijo algo que se quedó conmigo durante todo el trayecto de vuelta a casa. Dijo, nunca supe que eras así. ¿Cómo? ¿Así? Pregunté. ¿Así? Repitió ella, sin poder o querer especificar más que eso. Y yo entendí igual porque había una versión de mí que Valentina había visto toda la vida. Y esa versión era la que mi mamá había dibujado, la fuerte, la que no necesita, la que entiende. Y la persona que estaba en la acera, con una carpeta azul bajo el brazo, no era esa versión. Era la versión real.
que había tardado 30 años en aparecer en esa calle, pero que había estado ahí todo el tiempo esperando que alguien finalmente preguntara. Tomé el metro de vuelta a casa y durante los 40 minutos de viaje no pensé en mi mamá, ni en los papeles, ni en los 12,000. Pensé en el nombre del sobre roto que Valentina había encontrado en una caja años atrás y guardado sin saber qué hacer. Pensé que ese hombre había intentado una vez y que mi mamá había cerrado la puerta, y que la puerta ahora estaba abierta de nuevo, y que lo que viniera por ella no era mi historia para controlar, era de Valentina, y que mi trabajo a partir de ahí era estar disponible sin asumir el mando de un camino que no me pertenecía. Llegué a casa, puse la carpeta sobre la mesa de la cocina, hice café, y me quedé sentada mirándola por un tiempo antes de abrir el computador y empezar a buscar abogados especializados en acuerdos de reorganización de deuda, porque Valentina iba a necesitar a alguien que entendiera de números antes de entender cualquier otra cosa, y yo sabía cómo encontrar a esa persona, y esta vez la iban a encontrar no porque era la fuerte, sino porque había elegido ayudar, y esa diferencia, pequeña para quien mira desde afuera, era para mí la diferencia más grande del mundo. Valentina me llamó un jueves por la noche, 12 días después del sábado de la carpeta azul, y lo primero que dijo fue lo encontré, con una voz que no pude clasificar de inmediato porque no era alegría, ni miedo, ni alivio. Era las tres cosas al mismo tiempo comprimidas en una frase corta, como cuando abres una puerta que estuvo cerrada por mucho tiempo, y el aire que viene de adentro es diferente al aire del lado de afuera y necesitas un segundo para ajustarte antes de dar el paso. Me contó que había usado el nombre del sobre. Había buscado con más cuidado esta vez, con la información del examen complementando lo que ya tenía, y había encontrado a un hombre de 61 años en una ciudad a 300 kilómetros, casado, 2 hijos adultos, profesor retirado, y que cuando le mandó un mensaje corto y directo, diciéndole quién era y por qué lo estaba contactando, él respondió en menos de 2 horas con un texto largo que ella leyó 3 veces antes de poder terminar. En el texto, él decía que había intentado encontrarla una vez, que la carta había vuelto sin respuesta, que había asumido que el silencio era la respuesta que la familia había elegido dar, y que había aprendido a vivir con eso sin dejar de pensar nunca, y que recibir su mensaje había sido lo más inesperado y necesario que le había pasado en mucho tiempo. Valentina se quedó en silencio por un momento después de contarme eso, y entonces dijo, «Él no es un extraño, Elena. Sabía mi nombre, sabía la fecha en que nací, sabía el nombre de mi mamá. No era alguien que había olvidado, era alguien que había sido impedido de recordar en voz alta». Me quedé escuchando sin interrumpir, porque ese momento era de ella y mi papel era estar disponible sin ocupar espacio que no era mío. Y cuando ella terminó dije solo, «¿Cómo estás con todo esto?». Y ella se quedó un segundo antes de responder. Dijo, «Estoy con miedo y curiosa y con rabia todavía de mamá y al mismo tiempo extrañamente en paz, lo que no tiene sentido junto, pero es lo que es». «Tiene todo el sentido junto», respondí, y era verdad. 2 días después de esa llamada, una tarde de sábado en que yo estaba en casa organizando papeles de trabajo, mi teléfono sonó con el número de mi mamá y lo atendí. Después del segundo timbre, porque había decidido hace algún tiempo que evitar no era lo mismo que resolver. Y su voz del otro lado estaba diferente a las otras veces. No había la cadencia cuidadosa de quien está construyendo un argumento. Había el cansancio simple y sin adorno de alguien que había dormido mal varios días seguidos. «Elena, necesito decirte algo», dijo ella, y yo dije, «Puedes hablar». Y ella se quedó 2 segundos en silencio antes de continuar, como si estuviera eligiendo el orden de las palabras con un cuidado que ella rara vez usaba conmigo. «Me equivoqué contigo», dijo ella. «No. Solo con el dinero, y no solo con Valentina. Me equivoqué antes de eso, de una forma que no tiene un nombre fácil. Yo sabía que aguantabas, y fui usando eso como si aguantar fuera lo mismo que no necesitar. Y no es lo mismo. Nunca lo fue. Sé que tú sabes eso, pero necesitaba decirlo en voz alta por lo menos una vez». Me quedé inmóvil con el teléfono en la mano por un segundo entero. Porque en 30 años de vida, mi mamá nunca había dicho algo así, sin calificación, sin el pero que siempre venía después, sin el giro hacia su sacrificio, o hacia mi falta de comprensión. Había dicho, «Me equivoqué. Contigo». Y se había detenido ahí como si supiera que cualquier cosa que viniera después disminuiría el peso de lo que había dicho antes. «Te escucho, mamá», dije yo. Ella continuó. Dijo que Valentina le había llamado después de hablar conmigo,
que la conversación había sido difícil y necesaria, que Valentina había dicho cosas que dolían y que eran verdaderas, y que por primera vez en décadas se había quedado sola en una casa silenciosa, sin poder organizar lo que sentía en ninguna narrativa que la hiciera sentir del lado correcto, y que ese silencio había sido incómodo de una forma productiva. La expresión fue esa, incómodo de una forma productiva, y yo reconocí en ella a alguien intentando encontrar lenguaje nuevo para una experiencia que no cabía en las palabras antiguas. Entonces ella dijo la cosa que yo no había anticipado, dijo Elena. No quiero que desaparezcas de mi vida. Sé que no. Tengo el derecho de pedir eso, después de todo, pero necesito que sepas que no es lo que quiero. Y aquí fue donde tuve que hacer la elección más difícil del día. No la elección de perdonar o no perdonar. Esa es una elección que no se hace una tarde de sábado por teléfono, sino la elección de responder con honestidad sin crueldad, de decir lo que era verdad sin usar la verdad como instrumento. Mamá, no voy a desaparecer, dije yo, pero las cosas van a ser diferentes, no como castigo, como necesidad. Voy a seguir presente pero dentro de límites que yo misma necesito definir y que vas a necesitar respetar sin entender completamente todos ellos de inmediato. No porque quiera complicar las cosas, sino porque aprendí de forma lenta y costosa que cuando no pongo límites no es porque no los necesite, es porque aprendí muy temprano que necesitar límites era una forma de ingratitud. Y esa lección estuvo mal y la estoy deshaciendo ahora. Mi mamá se quedó quieta y después dijo, «Está bien», con una voz pequeña que no le había escuchado antes, una voz que no estaba pidiendo ni argumentando. Estaba solo recibiendo lo que había sido dicho y dejándolo posarse. La llamada terminó poco después. Sin grandes conclusiones, sin reconciliación cinematográfica, sin llanto mutuo ni promesas solemnes. Terminó como terminan las conversaciones que mueven algo real, de forma casi ordinaria por fuera y completamente diferente por dentro. Fui hasta la ventana de mi apartamento después de colgar y me quedé mirando la calle por algunos minutos. El movimiento normal de una tarde de sábado, personas con bolsas, un perro siendo paseado, 2 niños en bicicletas, la vida completamente indiferente a lo que había cambiado dentro de ese apartamento esa semana, y yo había aprendido a querer esa indiferencia. Había aprendido que las cosas grandes que suceden dentro de las personas rara vez producen ruido hacia afuera, y que eso no disminuye su tamaño. Esa noche Valentina me mandó un mensaje diciendo que había agendado una videollamada con el padre biológico para la semana siguiente y preguntó si yo podría estar disponible por teléfono después, no para participar, solo para estar disponible en caso de que necesitara hablar con alguien. Estaré disponible, respondí. Ella mandó un emoji de corazón pequeño, el primer gesto así que me había mandado en toda nuestra vida, y me quedé mirándolo en la pantalla por un segundo antes de dejar el teléfono a un lado e ir a hacer la cena, porque la carpeta azul todavía estaba sobre la mesa de la cocina, y había una última cosa que necesitaba hacer con ella antes de que esa historia pudiera considerarse completamente contada. La videollamada de Valentina con el padre biológico sucedió un miércoles por la noche, y ella me llamó a las 10 de la noche con la voz de quien acaba de correr una distancia larga y está parada intentando regular la respiración. No lloré. Fue lo primero que dijo, como si eso fuera importante de establecer, y yo entendí que lo era, porque no llorar había sido una forma de estar presente de verdad en vez de ser arrastrada por la emoción antes de poder ver a la persona del otro lado. Me contó que él tenía el mismo formato de mano que ella, que lo había notado en la pantalla y se había quedado mirando por un momento sin poder escuchar lo que él estaba diciendo, que él había llorado un poco al principio y pedido disculpas por el llanto, y ella había dicho que no necesitaba pedir disculpas por nada, que habían estado 1 hora y 40 minutos en llamada, y que cuando colgaron había una segunda llamada agendada para la semana siguiente, y que eso, solamente eso, ya era más de lo que ella había esperado cuando mandó el primer mensaje. ¿Cómo fue él?, pregunté. Ella pensó un segundo antes de responder. Dijo, parece alguien que aprendió a vivir con una ausencia sin dejar que esa ausencia lo definiera. Y reconocí eso, dijo ella. Lo reconocí porque creo que aprendí a hacer lo mismo, sin saber que lo estaba aprendiendo. Me quedé en silencio un momento y entonces dije, Valentina, estoy muy contenta de que hayas mandado ese mensaje. Y ella dijo yo también, con una simplicidad que era la forma más honesta de decir algo grande. Después de que colgamos, fui hasta la cocina.
La carpeta azul estaba sobre la mesa exactamente donde había estado desde que la había traído de vuelta ese sábado de octubre. La abrí y saqué el recibo del Hotel Casa Reina. Lo doblé y lo desdoblé una vez. La última vez, miré la fecha impresa en el papel. Ese fin de semana de mi cumpleaños número 12. Y pensé que durante 18 años había cargado ese papel como una testigo. La única prueba externa de algo que había vivido de forma completamente interna, sin poder contárselo a nadie, sin poder nombrarlo, y que por mucho tiempo confundí la necesidad de guardar el papel con la necesidad de guardar el dolor, como si uno dependiera del otro para existir. Fui hasta la cocina, encendí el quemador más pequeño, sostuve el recibo por el borde y lo acerqué a la llama. El papel prendió despacio. La llama subió por el papel con ese color azul y naranja que tiene el fuego cuando quema algo viejo y seco. Lo solté cuando la llama llegó cerca de los dedos y dejé que los últimos centímetros terminaran de quemarse en el fregadero de acero inoxidable. Después abrí el grifo y lavé la ceniza. No había drama en ese gesto. Había solo la conclusión de algo que había durado tiempo suficiente y que ahora estaba terminado de una forma que yo había elegido, a mi propio ritmo, en mi propio fogón, sin que nadie estuviera mirando. Al día siguiente escribí la carta para mi mamá. Tenía 3 párrafos, no más. ¿Qué eso? Porque lo que necesitaba decir cabía en 3 párrafos, y extenderlo más allá de lo necesario hubiera sido una forma de performance que esa carta no merecía. En el primer párrafo dije que iba a seguir presente en su vida dentro de los términos que había descrito por teléfono, que iría a las fechas importantes, que atendería cuando llamara, que no había desaparecido y no tenía intención de desaparecer. En el segundo párrafo, dije que había una diferencia entre perdonar y confiar, y que el perdón era algo que yo estaba trabajando dentro de mí a mi propio tiempo, y que la confianza era algo que se reconstruía con acciones a lo largo del tiempo, y no con declaraciones en cartas, y que estaba dispuesta a ver qué producía el tiempo sin hacer promesas que no sabía si podría cumplir. En el tercer párrafo dije solo que había quemado el recibo del Hotel Casa Reina, que ella sabría lo que eso significaba, y que contarlo no era una acusación, era el cierre de un archivo que había permanecido abierto por demasiado tiempo. Imprimí la carta, la puse en un sobre, escribí la dirección a mano, fui al correo durante la hora del almuerzo y la envié por carta simple, no registrada, sin confirmación de recepción, porque algunas cosas no necesitan protocolo, solo necesitan ser dichas. La semana siguiente, transferí a la cuenta de Valentina un monto que habíamos acordado juntas en una conversación de 40 minutos, donde yo había mostrado una hoja de cálculo y ella había mirado los números con la seriedad de alguien que estaba aprendiendo a ver las deudas como problemas técnicos y no como vergüenzas personales. El acuerdo entre las dos tenía 3 condiciones simples, escritas en un documento informal que las dos firmamos no por desconfianza, sino por claridad. La primera era que el dinero sería devuelto sin intereses en un plazo de 18 meses en cuotas que ella misma había propuesto. La segunda era que contrataría al abogado de reorganización de deudas cuyo contacto yo había buscado antes de que cualquier otra cosa estuviera resuelta. La tercera era que si en algún momento necesitara más tiempo o ajustar el acuerdo, me llamaría directamente, sin intermediación, sin narrativa. Solo ella y yo, hablando como 2 adultas que habían decidido confiar un poco la una en la otra. Valentina firmó sin negociar ninguna de las 3 condiciones, lo que me dijo más sobre dónde estaba emocionalmente que cualquier cosa que hubiera podido decir con palabras. Mi mamá recibió la carta un jueves. Sé porque ese día me mandó un mensaje corto que decía, solo la recibí. Gracias. Sin nada más. Y yo respondí con un de nada igualmente corto. Y ese intercambio de 2 mensajes fue el más honesto que mi mamá y yo habíamos tenido en años, porque ninguna de las dos estaba intentando convencer a la otra de nada. Solo acusábamos recibo de algo real que había pasado entre nosotras. En los meses que siguieron, la vida continuó con la textura normal que tiene cuando las crisis grandes finalmente pasan. Valentina hizo 3 videollamadas con el padre biológico y después agendó un encuentro presencial que ocurrió una tarde de diciembre en una ciudad que quedaba a mitad de camino entre las dos. Me mandó una foto después. Eran los dos en una mesa de café, ella con el pelo recogido y él con el cabello grisallo y una sonrisa contenida. Y me quedé mirando esa foto por un tiempo pensando que había algo en esa imagen que no había esperado sentir.
que era una especie de alivio propio, como si una injusticia que había sido hecha en el mundo hubiera sido parcialmente corregida, y que eso me afectara de una forma que no era sobre mí, pero que sentía dentro de mí de todas formas. Fui a la Navidad de la familia ese año, me senté a la mesa con mi mamá y Valentina, y algunos parientes que no sabían nada de lo que había pasado esos meses. La conversación fue normal en la superficie, y, diferente por debajo, mi mamá me sirvió primero por primera vez en toda mi vida. Un gesto pequeño que probablemente nadie en la mesa notó excepto ella y yo no dije nada. Acepté el plato y dije gracias, y eso fue suficiente para ese día. La carpeta azul se quedó sobre la mesa de la cocina, algunas semanas más después de que quemé el recibo, vacía excepto por los otros documentos que había guardado por tanto tiempo. Y un día de mañana, antes de salir al trabajo, la doblé y la puse en el cajón debajo del fregadero, junto con las bolsas plásticas y las herramientas que nunca usaba. No la tiré, no necesitaba tirarla. Bastaba con que dejara de estar sobre la mesa. Bastaba con que dejara de ser lo primero que veía cuando entraba a la cocina, porque el archivo estaba cerrado, y yo había aprendido hace algún tiempo que cerrar un archivo no significa que nunca existió. Significa que decidiste que ya no va a dictar el tamaño del espacio que ocupas en el mundo. Y el espacio que yo ocupaba en ese apartamento, en ese trabajo, en esa vida que había construido de forma lenta y silenciosa, mientras nadie miraba, era completamente mío. Había sido completamente mío todo el tiempo, y la única diferencia entre antes y después de ese octubre era que ahora lo sabía sin necesitar ningún papel guardado en una carpeta para recordármelo.